Está, El doctor para que nos estamos en explique. comunicación con el camarista, el doctor Emiliano Rolón. Buen día, doctor. Buen día, mi querido Carlos, a ti y a tu audiencia. Doctor, gracias por atendernos. Te estamos molestando para poder entender un poco mejor el fallo que si bien ayer estuvimos leyendo y es bastante claro, ¿verdad? Queremos escuchar un poco la explicación tuya porque de hecho que es muy importante porque se señalan, creo que en tu voto por sobre todas las cosas hablas primeramente del importante papel que cumple, por ejemplo, el juez de garantías, ¿verdad? En cuanto a este tipo de control y después hablas de las de los elementos de pruebas en ese sentido. Sí. Bueno, yo creo que el tema de la legalidad de pruebas es una cuestión esencial que importa siempre en una república. Ujú. La idea de un proceso justo parte justamente de la necesidad del control en las diferentes facetas de los medios probatorios, en la recolección, en el resguardo, en la cadena de custodia y en su utilización. Y precisamente el problema principal en el tema que hace referencia ocurrió en la etapa de control judicial. Las partes objetaron esas evidencias por las irregularidades que mencionaron. Entonces lo que cabía es que precisamente a través de un exhaustivo examen, a través del juicio de pertinencia, se los excluya, o se los examine, o se los incluya en forma clara y categórica. Y en fin, ese es el nivel de la impugnación que nos tocó examinar y el acuerdo fue unánime. Básicamente hay que entender que solamente pueden intervenir en esas evidencias los sujetos procesales habilitados. La Ujú. persecución penal es Policía Nacional, Ministerio Público y el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional otorgó las órdenes respectivas de intercepción y de correspondencia y comunicaciones, pero yo creo que al final la interpretación, el seguimiento exclusivamente por funcionarios que no son sujetos procesales es una defección que se debe corregir y ese es el punto principal. Cuando usted habla de sujetos procesales, estos que hicieron entonces concretamente son efectivos de la Senat, creo que es lo que tuvieron mayor intervención. Y Efectivamente, la interpretación de grabación corrió casi con exclusividad a cargo de la Senad. Yo entiendo que es una institución que tiene la noble tarea de coadyuvar con el sistema de justicia y da su buena mano en la investigación, en todo lo que es inteligencia, pero también hoy día es muy importante la legalidad de las pruebas. ujú. Ellos son dependientes del Poder Ejecutivo. Quizás sea una llamada de atención para que en adelante se ajuste su intervención por lo menos a la cadena de lo que es investigación criminal, pero hoy día tenemos esa defección que hay que reconocer que no es un problema del Poder Judicial. Claro. Bueno, y en ese sentido, entonces, es lo que ustedes concluyen y ordenan la exclusión de esos informes y de esos análisis elaborados por estos agentes de la Senat, doctor. El sistema de garantías Sí. es un compromiso nuevo para la República. No se olviden que es un esquema que está dimensionado en la Constitución Nacional de 1992. Desde ahí en adelante, esa necesidad de respeto irrestricto al ser sometido al proceso es una regularidad constante que el Poder Judicial debe cuidar. El Poder Judicial no está para conectar, para simplemente aceptar los mandatos de la autoridad, del Ministerio Público u otro ente, sino simplemente aplicar las reglas de las garantías que es de orden constitucional. Ujú.
Bueno, y acá, doctor, hay una parte del fallo en donde dice que si bien hay una orden judicial para la interceptación, ordenar, dice, segundo párrafo, ordenar a la Secretaría Nacional Antidrogas a que proceda a la intercepción, registro y grabación de correspondencia que dispuso la doctora Lizy Sánchez. Y también otros jueces, acá dice Gustavo Amarilla, pero se ordena que todo se haga, o sea, se ordenó que todo se haga bajo el control del entonces fiscal René Fernández y que en ninguno de esos documentos hay constancia de la intervención o participación del doctor Fernández, porque ni siquiera aparece la firma del fiscal que tenía que vigilar o controlar todo esto según la propia resolución judicial. Es así. Creo que son dos biblioratos completos en donde hay, más allá de la degradación y que podemos decir había una orden genérica, pero la interpretación del contenido de las conversaciones, etcétera, simplemente se hizo sin intervención alguna. Y eso creo que es una cuestión que afecta terriblemente al sistema republicano, a la lógica acusatoria adversarial. Doctor, ¿y cómo corregimos esto? ¿Qué tenemos que hacer ya que afecta a ese principio o al sistema republicano? ¿Qué tenemos que hacer para evitar este tipo de situaciones? Creo que estos son los primeros embates que surgen de la nueva propuesta legislativa constitucional. Al dimensionarse al ser humano por encima del poder de autoridad propia de legislaciones constitucionales históricas, evidentemente estamos en una nueva época y estamos prácticamente a 30 años de la vigencia de ese nuevo orden constitucional. La república lo construimos entre todos, y aquellas prácticas que en otra época a lo mejor fueron constantes y hasta aplaudidas como sinónimo de eficiencia, hoy tenemos que ir revisándolos a través de una correcta propuesta legislativa. La Policía Judicial, que es un capítulo completo del Código Procesal Penal, que en realidad nunca se aplicó por defectos congénitos que tiene, y la creación de otros entes quizás coadyuvantes con el sistema de justicia, debe tener una connotación legal. Yo no puedo simplemente apoyar la labor de un ente, por más noble que sea, cuando en el organigrama del sistema de justicia no se encuentra. Y ese es un debate nacional que nos merecemos todos. Créanme, yo estoy por el ius muniendi, pero también la Constitución Nacional me obliga por las garantías a estar irrestrictamente en defensa de estos principios elementales. Me interesan las pruebas, me interesa que existan pruebas, pero por sobre todas las cosas que tengan la connotación de legalidad fundamental para una sentencia condenatoria. Claro, es categórico, y además acá se habla luego concretamente de la ilicitud, o sea, de pruebas ilícitas, ilegales. Y yo creo que es cuestión de hablar con franqueza. Aquí no es cuestión de simplemente, como ocurre habitualmente en nuestra opinión pública, decir, bueno, los jueces son malos, los fiscales buenos, hacer juicios de valor, sino ver si las herramientas que tenemos hoy son las adecuadas. Y si no lo son, pues entonces tomemos la iniciativa, la patriada, de ir formando leyes de acuerdo a los fines que persigue un Estado democrático, social, de derecho y republicano, como la que instalamos según Constitución Nacional de 1992. Doctor, ¿puedo pasar a otro tema? Sí. Doctor, ¿qué significan las acordadas? ¿Qué es lo que son las acordadas, doctor? Las acordadas son el artículo 137 de la Constitución Nacional va delineando el orden de aplicación de las normas. Sí. La Constitución Nacional en primer lugar, que es la norma rectora por excelencia. En segundo lugar, los convenios internacionales ratificadas y hackeadas por
Democrático del país. En tercer lugar, las leyes. Ahí están los códigos, están otros tipos de normativas. Y luego, cuerpos legislativos menores, acordadas, resoluciones, decretos del Poder Ejecutivo, etcétera, que son mecanismos a través de los cuales se pronuncian órganos del Estado. Las acordadas son reglamentaciones a veces, instructivos, órdenes que el ente rector del Poder Judicial emite para el cumplimiento de sus fines o para la mejor realización de sus objetivos. No puede estar nunca por encima de la ley y mucho menos por encima de la Constitución Nacional. Categórico. ¿Es una norma obligatoria para los jueces, doctor? Y también para los litigantes. Son generalmente instrumentos muy útiles para el correcto desempeño en la litigación. Doctor, ¿un juez puede fundamentar su fallo a través de una acordada derogada? Déjeme decirle, todo lo derogado no está vigente. Estamos en el principio general. Mi querido Carlos Benítez, estoy... Hola. Está en Y ruta es para... muy siempre construir república. Hola. Doctor. Señor, Sí. estoy en tránsito. Ah, Sí. bueno. Nos quedamos nomás con la pregunta si un magistrado puede fundamentar su... Vuelvo a decir, todo lo derogado no puede aplicarse. Claro, Así no es, sencillo. excelente. Gracias. Correcto, Adiós. doctor. Correcto. Adiós. Doctor, muchísimas gracias por este contacto, muy amable como siempre, y que tengas una muy buena jornada, doctor Rolón. Igualmente, buen día para todos. Buen día, buen día. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor Emiliano Rolón Emiliano Rolón Fernández.